Hay batallas que nadie ve, no dejan moretones, no aparecen en una radiografía, no hacen ruido. Y sin embargo pueden cambiar por completo el rumbo de una vida, porque no todas las luchas son contra las circunstancias. Algunas son dentro del corazón. A veces uno piensa que simplemente está cansado, que ha tenido demasiadas preocupaciones, que necesita vacaciones, dormir mejor o bajar un poco el ritmo. Y sí, muchas veces es exactamente eso. Somos cuerpo y alma. Y sería un error querer explicar todo únicamente desde lo espiritual. Pero también es cierto que hay momentos en los que sucede algo más. Empiezas a desconfiar de Dios sin darte cuenta. Lo que antes te sostenía deja de parecer importante. La oración comienza a sentirse inútil. La misa deja de ser emocionante. Las ganas de servir desaparecen. Y lo curioso es que todo ocurre poco a poco, no de un día para otro. Como una llama que no se apaga de golpe, sino que se va consumiendo lentamente. Y quizá lo más peligroso es que uno termina creyendo que todo eso simplemente es normal. Estás escuchando Católico Cotidiano, un espacio para vivir la fe en medio del mundo real. Yo soy Ángel de la Garza y gracias por acompañarme una vez más. Hoy quisiera que reflexionáramos sobre una realidad que durante muchos años fue muy clara para los santos, pero que quizá nosotros hemos dejado un poco de lado. La vida cristiana es un combate. Y cuando digo combate, no me refiero a vivir con miedo ni a imaginar demonios detrás de cada problema. Me refiero a reconocer algo que la Iglesia siempre ha enseñado. Existe un enemigo de nuestra alma. Jesús habló de él, los apóstoles hablaron de él, los santos hablaron de él. Y San Ignacio de Loyola, probablemente uno de los grandes maestros del discernimiento espiritual, dedicó buena parte de sus ejercicios espirituales a enseñarnos cómo reconocer sus estrategias, porque el demonio no suele presentarse de la forma que aparece en las películas. Normalmente trabaja de una manera mucho más discreta, más inteligente, más paciente y precisamente por eso resulta más peligroso. Mira, hay algo que me llama mucho la atención. Cuando pensamos en la acción del demonio, enseguida imaginamos cosas extraordinarias, pero San Ignacio parece estar mucho más preocupado por las cosas ordinarias, por esos pensamientos que empiezan a instalarse en el corazón, por esas pequeñas mentiras que, repetidas una y otra vez, terminan pareciéndonos verdad. Ya no vale la pena. Dios ya no te escucha. Nunca vas a cambiar. Déjalo para mañana. No eres suficiente. ¿Qué más? Nadie entendería lo que estás viviendo. Y uno podría pensar, bueno, son solo mis pensamientos. Sí, pero los pensamientos terminan convirtiéndose en decisiones y las decisiones terminan formando una vida. Por eso San Ignacio habla de algo que llama la desolación espiritual. Y aquí hay un matiz muy importante. No toda desolación viene del demonio. Eso San Ignacio lo deja muy claro. Sería un error pensar que cada vez que nos sentimos tristes o secos espiritualmente es porque el enemigo nos está atacando. Hay personas que atraviesan una depresión y necesitan ayuda profesional. Hay quienes están agotados física o emocionalmente. Hay personas que están pasando por algún duelo, alguna enfermedad, no sé, algún cansancio, y Dios también actúa a través de la medicina, del descanso y del acompañamiento. La fe nunca nos invita a negar nuestra humanidad, pero también sería un error irnos al extremo contrario, pensar que el combate espiritual no existe, porque existe. Y San Ignacio dice algo que me parece profundamente realista. La desolación puede tener distintas causas. A veces nace de nuestro propio descuido. Nos vamos enfriando, rezamos menos, vivimos distraídos, descuidamos los sacramentos, vamos dejando pequeñas cosas que parecen insignificantes hasta que un día descubrimos que el corazón ya no está
donde antes estaba. Otras veces Dios permite esa desolación y esto cuesta mucho entenderlo. No porque quiera hacernos sufrir, sino porque quiere purificar nuestro amor. Porque es relativamente fácil seguir a Dios cuando todo está saliendo bien, cuando todo se siente bonito, cuando la oración emociona, cuando todo parece estar bien, cuando experimentamos su cercanía. Pero llega un momento en que Dios parece preguntarnos con delicadeza, ¿me amas por quien soy o solamente por lo que sientes cuando estás conmigo? Y esa pregunta cambia muchas cosas. Pero hay una tercera posibilidad, y aquí entra el combate espiritual. Aunque la desolación no haya comenzado por culpa del enemigo, él siempre intentará aprovecharla. Creo que esta es una de las enseñanzas más prácticas de San Ignacio. El demonio busca las grietas, no necesita abrirlas, le basta encontrarlas. Es como el agua que se filtra por una pequeña fisura, o como un ladrón que no necesita derribar la puerta si encuentra una ventana abierta. Por eso el enemigo disfruta tanto de la desolación, porque sabe que cuando estamos confundidos, nuestra manera de mirar la realidad cambia. Y aquí aparece la definición que hace San Ignacio en los ejercicios espirituales. Dice que la desolación es oscuridad del alma. Qué expresión tan fuerte. Porque el problema no es que cambie la realidad, lo que cambia es nuestra mirada. La misma familia que ayer agradecías, hoy parece ser una carga. La misma vocación que abrazaste con alegría, ahora parece un error. La misma misión que antes te llenaba de sentido, ahora parece inútil. Hasta Dios parece lejano. Y quizá Él nunca se movió. Somos nosotros quienes dejamos de verlo con claridad. Luego viene la turbación. La paz desaparece. Todo inquieta, todo preocupa, todo parece urgente. La mente empieza a correr de un lado a otro. Y cuando perdemos la paz, normalmente también perdemos la capacidad de escuchar la voz de Dios. Porque Dios suele hablar en el silencio. El enemigo, en cambio, hace mucho ruido. Después ocurre algo muy interesante. San Ignacio dice que el alma comienza a sentirse atraída hacia las cosas bajas y terrenas, no necesariamente hacia grandes pecados, a veces simplemente hacia las distracciones. Necesitamos tener siempre algo encendido, el teléfono, la televisión, las redes sociales, la música, no sé, lo que sea, con tal de quedarnos a solas con nosotros mismos, porque el silencio empieza a incomodarnos. Y mientras más evitamos ese silencio, menos espacio dejamos para que Dios nos hable. Luego llega otra consecuencia. La confianza empieza a desaparecer. San Ignacio utiliza esta palabra antigua, infidencia, es decir, dejamos de confiar. No necesariamente dejamos de creer en Dios, pero dejamos de creerle a Dios. Y eso es muy distinto. Seguimos diciendo que Él existe, pero empezamos a vivir como si no fuera a intervenir nunca, como si estuviéramos solos, como si todo dependiera únicamente de nuestras fuerzas. Y el amor también se enfría. La esperanza se vuelve pequeña. La oración pesa. Servir pesa. Perdonar pesa mucho más, todo cuesta, y uno termina pensando que quizá ya perdió la fe, cuando en realidad lo que está viviendo es una desolación. Aquí San Ignacio hace una recomendación que me parece de una sabiduría impresionante. Dice que en tiempos de desolación no se hacen cambios importantes. Él dice no hacer mudanza. Qué actual suena eso, porque justamente cuando estamos confundidos, queremos tomar las decisiones más radicales. Voy a dejar ese trabajo, ya no voy a servir, voy a abandonar este proyecto, quizá me equivoqué de vocación, no sé, tal vez nunca Dios me llamó para esto. Y San Ignacio responde casi con serenidad, no tomes decisiones desde la oscuridad,
porque las decisiones que nacieron en la luz no deberían morir solamente porque llegó una noche. Y entonces propone algo que llama agere contra, es decir, actuar en sentido contrario. ¿No tienes ganas de rezar? Reza, aunque sean 5 minutos. ¿No quieres hacer examen de conciencia? Hazlo. ¿Quieres abandonar la Eucaristía? Ve. ¿Quieres aislarte? Busca a alguien de confianza. Porque el enemigo trabaja muy bien en el aislamiento. Es curioso, cuando uno está en consolación, quiere compartir. Cuando está en desolación, siente ganas de esconderse, de no decirle a nadie lo que estás viviendo. Y ahí el enemigo encuentra un terreno muy fértil, porque las mentiras crecen mejor cuando nadie las confronta. Hay una imagen de San Ignacio que siempre me ha impresionado. Dice que el enemigo actúa como un capitán que estudia una fortaleza buscando cuál es el punto más débil para atacar. No desperdicia esfuerzos, busca la grieta. Todos tenemos una. Quizás sea el miedo, puede ser, no sé, el orgullo, una herida antigua, quizás la necesidad de aprobación, quizá el desánimo. Y precisamente ahí suele insistir, porque aquí está la buena noticia. El combate ya tiene un vencedor. Nosotros no luchamos para ver quién gana. Luchamos desde la victoria de Cristo. La cruz ya derrotó definitivamente al pecado y al demonio. Lo que el enemigo intenta ahora es convencernos de abandonar esa victoria, que bajemos las armas, que dejemos de confiar, que nos cansemos, que pensemos que ya no tiene sentido seguir caminando. Por eso, quizá la mayor victoria de un cristiano no sea hacer cosas extraordinarias, quizás sea simplemente permanecer, seguir rezando, seguir amando, seguir confiando, seguir caminando, incluso cuando no siente absolutamente nada. Hay una frase que resume muy bien todo esto. El demonio puede tentar, puede confundir, puede hacer ruido, pero no puede obligarte a apartarte de Cristo. Esa decisión sigue siendo tuya. Y mientras permanezcas unido al Señor, incluso en medio de la noche más oscura, ya estás participando de su victoria. Si hoy estás atravesando una desolación, no te apresures a sacar conclusiones. Pregúntate primero qué está pasando. ¿Necesitas descansar? ¿Necesitas reconciliarte con Dios? ¿Necesitas volver a la oración? ¿O simplemente estás viviendo una prueba en la que el Señor te está enseñando a caminar por fe y no por emociones? Sea cual sea la respuesta, recuerda esto: no estás peleando solo. Cristo ya entró primero en el combate, ya venció al enemigo y ahora camina contigo, incluso cuando no logras sentir su presencia, porque la fidelidad de Dios nunca depende de nuestras emociones, depende únicamente de su amor, y ese amor jamás cambia. Si este episodio te ayudó a comprender mejor este combate espiritual, compártelo con alguien que quizá hoy también esté atravesando una noche interior. Me encantará leer tus comentarios y saber cómo el Señor ha sostenido tu fe en esos momentos donde todo parecía oscuro. Gracias por caminar conmigo en Católico Cotidiano. Recuerda, la fe no se vive fuera del mundo, se vive en medio de él. Se vive precisamente en estas batallas invisibles donde Cristo ya nos ha dado la victoria. Nos escuchamos en el próximo episodio.